Hola, bienvenido a este video donde te mostraré algunos conceptos básicos de termodinámica. Tu profesora Alma Mónica Saldaña Cortés. Bueno, veamos algunos conceptos básicos de la termodinámica. La termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor en un sistema. Por lo tanto, pues tenemos que saber qué es un sistema. Un sistema es un ente que se aísla para estudiarlo. En este caso, ¿sí? Vamos a ver los componentes de un sistema termodinámico. Presenta un entorno, que es lo que está afuera, y una frontera, lo que delimita a nuestro sistema. En este caso, aquí tenemos un sistema. Existen diferentes tipos de sistemas, por ejemplo, abierto, cerrado y aislado. Abierto es el sistema en donde hay una interacción de la energía y la materia. O sea, hay intercambio de energía y materia a través, ¿verdad?, de la frontera del sistema. Ok, con su entorno, ¿verdad? Intercambio de energía y materia del entorno hacia nuestro sistema. En un sistema cerrado, pues solamente hay intercambio de energía, ¿verdad? Intercambio de energía calorífica en este caso, ¿sí? Y no hay intercambio de materia. Y en un sistema aislado, pues aquí tenemos un ejemplo de un termo, ¿verdad? Donde no hay ni intercambio de energía, porque por eso no se enfría nuestro café, ni intercambio de materia, nos sale vapor, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Pues estamos hablando de que hay una transferencia o de calor y entonces es necesario que demos la definición de calor, ¿sí? Y de temperatura, la diferencia. Tenemos que calor es la suma total de la energía cinética de cada una de las moléculas de una sustancia. Y temperatura es la energía promedio que presentan las moléculas de la sustancia. Ahorita te lo voy a explicar un poquito más detenido en la siguiente diapositiva. Las unidades que tenemos para calor, bueno, en su mayoría son joules, caloría, kilocaloría, ¿verdad? Y las unidades que tenemos para medir la temperatura, pues son Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Rankine, etcétera. Pero vamos a ver que cuando te den un dato en Kelvin o Celsius, es un dato de temperatura y cuando te dan de joules, calorías, ¿verdad? Es un dato de calor. Muy bien. ¿Qué instrumentos miden el calor? El instrumento que mide el calor es un calorímetro y el instrumento que mide la temperatura es un termómetro, aunque ya ahorita en la actualidad también hay sistemas digitales para medir el calor de un cuerpo. Eso lo vas a ver próximamente. Muy bien. Vamos a ahora explicar qué es eso, las definiciones, un poquito más las definiciones entre calor y temperatura. Veamos nuestro sistema. Aquí se está calentando, vamos a suponer que es agua. Bueno, si lo vemos más detenidamente, vamos a amplificarlo, vemos las moléculas y vemos que las moléculas se empiezan a mover porque adquieren energía cinética. Recuerda que la energía cinética es energía de movimiento, ¿verdad? Bueno, ese calor, esa energía cinética que se está transfiriendo, bueno, vamos a dar la definición de calor, ¿verdad? Calor va a ser la sumatoria o suma total de la energía cinética transferida o cedida a cada una de las moléculas. Es como si sumáramos cuánta energía calorífica, cuánto calor tiene, cuánta energía cinética tiene esta, más la que tiene esta, ¿sí? Estas que ya adquirieron mucha energía cinética y se movieron bastante, pero estas que están todavía un poco más retiradas de la parte donde se está aplicando la energía, entonces sumamos esta, más esta, más esta, más esta, más esta, y lo damos en calorías y eso es el calor. Aquí te pongo un símbolo
tú ya sabes este símbolo que significa sumatoria, ¿verdad? O sea, se va a sumar el calor, nos va a dar la suma de cada una de las moléculas, en total toda esa energía cinética va a ser de calor. Y temperatura, pues dijimos que es el promedio de la energía cinética de las moléculas. O sea, sumamos toda esa y ya sabes, sacar un promedio, dividimos entre el número de moléculas y entonces sacamos un promedio. Y ya dijimos que ese promedio es la temperatura y la registramos con un termómetro, ¿verdad? Bueno, espero te haya servido esta diferencia o esta aclaración de lo que es temperatura y calor. Bueno, prosigamos con nuestros conceptos básicos. Si estamos viendo que el calor se mide en calorías, pues es importante saber qué es una caloría. Una caloría, ¿sí? Va a ser el calor. Aquí acuérdate que el triangulito en química significa o lo simbolizamos o representa calor. ¿Sí? Una caloría va a ser el calor necesario para que 1 gramo de agua, ¿sí? Aquí tenemos 1 gramo de agua, y si, bueno, esto que está aquí adentro es un termómetro, ¿sí? Para que 1 gramo de agua suba a su temperatura 1 grado centígrado. Entonces, una caloría es la cantidad de calor necesario para que 1 gramo de agua suba su temperatura 1 grado centígrado. Muy bien. Bueno, también tenemos otro concepto que es calor específico. Bueno, vamos a dar el concepto de calor específico. Vamos a tomar o ver el calor específico del agua. ¿Sí? Calor específico va a ser el calor necesario para que 1 gramo de agua aumente su temperatura 1 grado centígrado. Entonces, ¿cuánto calor va a ser? A ver, muy bien, va a ser 1 caloría, ¿verdad? Entonces el calor específico del agua es 1 caloría, ¿sí? Por cada gramo, por 1 gramo, que aumente su temperatura 1 grado centígrado. Este es el calor específico del agua, ¿sí? Y pues también habíamos visto que la definición de caloría es el calor, ¿verdad? Necesario para que 1 gramo de agua suba su temperatura a 1 grado centígrado. Bueno, si tenemos, por ejemplo, el calor específico del cobre, que es 0.093 calorías sobre grado centígrado, ¿qué significa esto? Otra manera de nombrar calor específico es capacidad calorífica específica o equivalente a la capacidad calorífica por gramo. ¿Qué significa entonces el calor específico? Este valor de calor específico del cobre, bueno, significa que tenemos que el calor específico va a ser el calor necesario para que 1 gramo de cobre aumente su temperatura 1 grado centígrado. Si te fijas, es mucho más pequeño. Quiere decir que necesitamos menos cantidad de calorías, menos calor, ¿verdad? Para que se pueda elevar 1 gramo de cobre, 1 grado centígrado, menos que 1 caloría. O sea, este calor específico del cobre es menor al calor específico del agua. Quiere decir que este cobre va a alcanzar más rápido, se va a calentar más rápido que un gramo de agua, ¿verdad? 1 gramo de cobre se va a calentar más rápido que 1 gramo de agua. Ok, continuamos. Tenemos otro concepto que se llama capacidad calorífica. La capacidad calorífica, si tú te fijaste hace rato, veíamos 1 gramo que suba 1 grado centígrado. En capacidad calorífica ya no tomamos en cuenta 1 gramo, sino sin una masa X, una masa determinada, pero sí tiene, ¿qué va a ser la capacidad calorífica? ¿Cuál va a ser el concepto de capacidad calorífica? Bueno, capacidad calorífica va a ser el calor, aquí simbolizamos que estamos calentando. Va a ser la cantidad de calor necesaria para que esta masa eleve su temperatura 1 grado centígrado. Esta masa de cobre eleve su temperatura 1 grado centígrado.
¿Cómo piensas que se podría calcular entonces la capacidad calorífica? A ver, piensa un poquito. Ah, muy bien. Quiere decir que si el calor específico del cobre era por 1 gramo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que multiplicar el calor específico por la masa que tenemos, ¿verdad? Y entonces sustituyendo, pues ponemos el calor específico del cobre por la masa, que son 50 gramos, y entonces nos va a dar, ¿qué unidades? Pues vamos a ver que aquí tenemos gramos y aquí tenemos gramos, los eliminamos, ¿verdad? Y entonces nos va a dar calorías sobre grado centígrado, porque vamos a ver que es esta cantidad de masa, va a ser las calorías para que se eleve 1 grado centígrado. ¿Qué resultado tenemos? 4.65 calorías. Muy bien, continuemos. Si yo te digo que tenemos capacidad calorífica molar, es otro concepto, pues, y el concepto dice que es el calor necesario para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 mol. Ahora no son los 50 gramos, sino que es 1 mol de sustancia. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que si yo tengo 1 mol de sustancia, ¿sí? ¿Cuánto pesa 1 mol, por ejemplo, de fierro? Ah, pues pesa lo que diga la masa atómica. Su masa atómica es 55.845. Bueno, esa va a ser lo que pese este mol, ¿verdad? Si lo ponemos en la balanza, pesaría 55.845 gramos. Eso pesaría 1 mol. Y si dice que la capacidad calorífica molar es el calor necesario para aumentar en 1 grado centígrado esta cantidad de masa, entonces, bueno, esta cantidad de masa y la ponemos en una parrilla, el calor que vamos a necesitar, ¿sí? Va a ser, se le va a llamar capacidad calorífica molar, porque fue el calor necesario para que se elevara su temperatura 1 mol de sustancia. Puede ser que te digan la palabra 1 mol o te den el dato, si te dijeran cómo se le llama el calor necesario para que 55.845 gramos eleven su temperatura 1 grado centígrado, pues tú dirías, ah, pues estamos hablando de la capacidad calorífica molar. Muy bien. Veamos un problema, un ejemplo. ¿Sí? Dice, calcular el calor transferido en un tubo reductor de cobre que pesa 50 gramos, cuya temperatura inicial se encontraba en 19 grados centígrados y posteriormente se registró 35 grados centígrados. Se sabe que el calor específico del cobre es 0.093 calorías sobre gramo por grado centígrado. Entonces, bueno, tenemos nuestros datos, la masa, la temperatura inicial, la temperatura final y el calor específico. Nuestro tubo reductor, bueno, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Bueno, ahora, como nos hablan de una diferencia, un incremento de temperatura, es importante tomar en cuenta el delta T. El delta T se calcula temperatura final menos temperatura inicial y entonces nos da un resultado de 16 grados centígrados. Ok, ese valor va a ser el delta T. Ya una vez calculado, pues hacemos nuestra sustitución y ponemos el valor del calor específico del cobre, lo multiplicamos por la masa, por el incremento de temperatura, ¿y qué unidades nos van a salir? Gramos se eliminan con gramos, grados centígrados con grados centígrados y nos dan calorías. ¿Ok? Bueno, eh, el otro concepto que nos falta ver es termoquímica, que es la rama de la química que estudia los cambios de calor que acompañan a las reacciones químicas. Y entalpía es una propiedad termodinámica utilizada para medir la cantidad de calor involucrada en una reacción química a presión constante. ¿Qué quiere decir esto? Que se efectúan reacciones, ¿sí? Reacciones químicas y no nos cambiamos de ciudad para iniciar la reacción y terminar la reacción, sino que estamos todos bajo la misma presión constante. Te voy a recomendar este video de reacciones exotérmicas y endotérmicas para que tú lo veas posteriormente y entiendas mejor esto de las reacciones termoquímicas. Hasta pronto. Espero te haya servido este video.